ingeniero, buenos días compañeros. A continuación presentaremos el ejercicio de la semana 12, que trata sobre los teoremas de Norton y de Thevenin. En este caso vamos a hacer el ejercicio de teorema de Norton, que nos pide calcular la intensidad, el voltaje y la potencia de la resistencia de 4 ohmios, como así aplicando resistencias de Norton. Entonces, teniendo el circuito que vamos a analizar, definimos los terminales de A y B. En este caso, los terminales de A y B van a estar en la resistencia de 4 ohmios, para poder realizar lo que nos pide el ejercicio. Entonces, como primer paso, vamos a sacar la resistencia de Norton, para lo cual rediseñamos el circuito y las fuentes de corriente las pasamos como un circuito abierto y las fuentes de voltaje como un cortocircuito. En este caso, tenemos el circuito ya rediseñado y tenemos que, analizando nuevamente, nos va a dar esto, que realizando una simple sumatoria de resistencias nos va a dar que la resistencia de Norton va a ser de 9 ohmios. A continuación, seguiremos con la corriente de Norton, que nos dice en la parte de los terminales se va a transformar en un cortocircuito, por lo cual continuamos y apagamos las fuentes. Aquí, como vamos a analizar la resistencia de 4 ohmios, lo único que necesitaremos es la corriente que pasa por esa resistencia, por los terminales, que en este caso lo vamos a llamar como IN, que va a ser la intensidad de Norton. O sea, al analizar el ejercicio podemos darnos cuenta que se puede aplicar un divisor de corriente. Entonces tenemos que la I de Norton va a ser igual a la intensidad total que ingresa, que va a ser de 0.5, por la resistencia en el divisor de corriente, que sería R3, sobre R1 más R2, que sería 6. En este caso reemplazamos los datos y tenemos que la intensidad de Norton va a ser de 1.667 amperios. Entonces, rediseñando el circuito al equivalente de Norton, tenemos que la corriente va a ser de 0.167 y una resistencia de 9 ohmios. Como la resistencia de 4 ohmios está entre los terminales A y B, de igual manera lo colocamos. Nuevamente, al estar en paralelo se puede realizar un divisor de corriente. Entonces tenemos que la intensidad para la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a la intensidad total que entra al circuito por la resistencia 1 sobre la sumatoria de las dos resistencias. Con lo cual, reemplazando datos y haciendo el cálculo, me da que la intensidad de 4 ohmios va a ser de 0.115 amperios, que también puede ser 115 miliamperios. Ahora, para calcular el voltaje que recorre por la resistencia de 4 ohmios, tenemos lo siguiente, que va a ser la intensidad que entra a esta malla por la resistencia. En este caso tenemos que la intensidad va a ser 0, en este caso va a ser la intensidad 0.115 por 4 ohmios de la resistencia, lo que me da un voltaje de 0.46 voltios. Ahora, para calcular la potencia, formula que va a ser intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces tengo la intensidad de 0.115 al cuadrado por 4 ohmios, lo que me da un 0.0529 watts, o a su vez 52.9 miliwatts. Muchas gracias.